Vamos a darle como tal, luego. Para entender a la fisiología renal, chicos, tienen que entender conceptos generales, conceptos que determinan el funcionamiento del riñón. No es lo mismo la filtración que la reabsorción y la secreción y que la excreción, ¿ok? Además, hay que tomar en cuenta unas cosas. La filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción se dan en diversos sitios, no en el mismo lugar. Si ustedes se dieron cuenta o se percataron, la anatomía renal es muy compleja. Es tanta su complejidad que cada concepto, a final de cuentas, es en diferente zona anatómica de la nefrona. Entonces, a ver, vamos a empezar primero por este lado, por el lado de la izquierda. Aquí está el cursor. Filtración. Filtración, a final de cuentas, se refiere a este volumen plasmático como tal que atraviesan los capilares glomerulares, que se filtra al día, que puede pasar. Entonces, recuerden aquí, filtración es de nuestro capilar hasta nuestro espacio de Bowman. Después, a la postre, irá pasando este filtrado glomerular al túbulo. Por lo tanto, sucede que el filtrado glomerular es de un aproximado de 180 litros por día. La tasa de filtrado glomerular ustedes también la pueden encontrar como volumen de filtración glomerular. Y ojo, este es el parámetro o la función o el parámetro o el concepto que nos determina globalmente la función del riñón. Pregunta departamental. ¿Cuál es el parámetro que te indica la funcionalidad del riñón? La tasa de filtración glomerular. Entonces, lo que indica aquí el esquema es, ¿cuál es su trayecto? Ok. El trayecto del filtrado glomerular viene de la siguiente manera. Ustedes tienen que entender aferente y eferente. A ver, ¿cuál es la diferencia entre aferente y eferente? Alguien que me lo diga. Aferente entra y eferente sale. Exactamente. Aferente entra y eferente sale. Entonces, por acá lo que se va a determinar es lo siguiente. Entra nuestro volumen sanguíneo y entra con ello nuestro volumen plasmático por medio de la arteriola aferente. Estos son los 180 litros por día, ¿ok? De hecho, es una tasa de filtrado glomerular muy, 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 muy alta. Entonces, entra de la arteriola aferente, entra a nivel de los capilares glomerulares para después salir por medio de la cápsula de Bowman. Acuérdense entonces que estamos hablando de capilares glomerulares y cápsula de Bowman cuando estamos hablando de filtración, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es lo mismo la reabsorción. La reabsorción a final de cuentas va a ser equivalente a casi a la tasa de filtrado glomerular, o sea, si se fijan solamente varía por un punto 5, por 0.5 litros. Entonces la reabsorción lo que va a tener a final de cuentas es de que los solutos que pasan aquí a nivel del túbulo, en este caso, ¿cuál túbulo sería? Si es el túbulo inicial. Imagínense en este esquema, ¿qué túbulo sería? ¿Mm? A ver, vamos a ver el chat. ¿Quién dice? Exactamente, Carla. Sería el túbulo proximal en este caso. Acuérdense, proximal es el segmento inicial a final de cuentas de todos nuestros túbulos. En este caso sería el túbulo proximal. Por lo tanto, la reabsorción lo que tiene como fin es absorber los solutos hacia los capilares, hacia los capilares periglomerulares y de ahí a la circulación para que después pasen a las venas renales y de ahí puedan retornar hacia la circulación sistémica. Ojo, yo les preguntaría, ¿está correcto decir reabsorción o no? Piénsenle poquito. ¿Está correcto decir reabsorción, sí o no? Bueno, no se preocupen. Es absorción, chicos. ¿Por qué? Porque como tal apenas está iniciando a absorberse. No se ha reabsorbido en ninguna otra parte. O sea, es un fenómeno absortivo nada más. No podemos decir que se está reabsorbiendo porque en realidad apenas está saliendo el filtrado. Por lo tanto, de hecho, este es un error de dicción. Hay que tomarlo en cuenta porque puede que luego se complica a la hora de estudiar entender la fisiología renal. Entonces sucede que el proceso de la reabsorción es el siguiente. Una vez pasado por la cápsula de Bowman, va a entrar por medio de los túbulos, en este caso el cotoneo proximal. Entonces hay una luz tubular. La luz tubular se refiere al hueco que hay a final de cuentas en los túbulos. Por lo tanto, una vez estando en la luz tubular, pasa a nuestro epitelio tubular. ¿Cómo es que pasa a nivel de nuestro epitelio tubular? Muy sencillo.
por medio de canales y por medio de mecanismos celulares. ¿Ok? Esos mecanismos pueden variar en función del soluto que se esté tratando y otra, del segmento del túbulo que se esté también tocando. Entonces, una vez de que pasan al epitelio tubular, pasan al intersticio celular, a los espacios entre células y células. Esto de nuevo a los capilares periglomerulares y una vez pasando a los capilares periglomerulares, pasan a los vasos sanguíneos, se van a la circulación sistémica. Por lo tanto, este es el camino de la reabsorción. Vamos a ver que hay características muy particulares. Hay algunas sustancias que se reabsorben por completo y algunas otras que no se reabsorben por completo. Ya más o menos se van a ir dando cuenta de cuáles son. Entonces, de aquí a los vasos sanguíneos y a la circulación sistémica. Por lo tanto, recuerden, la reabsorción tiene que ser equivalente a lo que entra, o más bien, lo que sale del filtrado glomerular, ¿ok? Para que se lo lleguen a grabar bien. Estos dos se las llegan a preguntar en su departamental. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la secreción? La secreción es como tal proveer algunos aniones, proveer algunos desechos metabólicos o algunos hidrogeniones a la excreción que contribuirán ya sea al mantenimiento de la osmolaridad de la orina o al mantenimiento del pH de la orina. Por lo tanto, el camino es el siguiente. Ya no es de la luz tubular al epitelio y al intersticio, no. Se provienen los solutos del intersticio hacia la luz tubular. Una vez estando en la luz tubular, pueden conseguir todo el trayecto para que tengan como fin común la excreción. Por lo tanto, chicos, recuerden, no es lo mismo filtración que absorción que secreción y que cada uno de estos conceptos, cada una de estas tres variables está dada por diversas regiones de la nefrona, ¿vale? Entonces, ¿les quedó claro o tienen alguna duda? Creo que todo bien. Ok, entonces una de las preguntas que les pueden llegar a hacer en su departamental es estas. También, cuánto es de excreción al día? Netamente 1.5 litros al día. Hay un volumen de osmolaridad que también tiene que sacar al día y un volumen mínimo de orina que tiene que sacar el cuerpo al día. Este lo vamos a ver más adelante y vamos a ver por qué. Pero al día totalmente lo normal es considerado 1.5 litros al día. Neta, si tienen un lugar donde estar apuntando este tipo de cosas, de verdad, yo se los aconsejaría. Váyanlo anotando. ¿Para qué? Para que esas preguntas ya las tengan en automático cuando más bien, estas respuestas las tengan en automático para cuando estén haciendo su departamental. Ahora, ¿cuáles son las diversas variables que van a controlar cada concepto? La filtración como tal, ya les estaba diciendo, está en función o nos determina el funcionamiento renal, toda la filtración. La reabsorción como tal tiene tres objetivos. Restablecer el volumen sanguíneo. Por ejemplo, en la situación de que una persona esté perdiendo mucho volumen, ¿qué va a pasar? Los túbulos van a recibir una señal para mantener el volumen plasmático y la osmolaridad, por ejemplo, reabsorbiendo más sodio o, por ejemplo, manteniendo las cantidades o las concentraciones de agua. Esto dependiendo qué es lo que se está presentando. Y otra cosa, mantener el pH. Hay que recordar lo siguiente. El mantenimiento del pH se da por medio de la absorción de bicarbonato hacia la circulación sistémica. Esto por el medio del proceso de la anhidrasa carbónica. ¿Qué quiere decir esto? Que toma los hidrogeniones y que toma al agua circundante dentro de los túbulos renales. La anhidrasa carbónica actúa a este nivel. ¿Para qué? Para producir bicarbonato y absorber ese bicarbonato a la circulación sistémica. Y aquí viene un comercial por parte de los tamales. A ver, aguante. Creo que ya pasó. Bueno, entonces esa es la reabsorción. La reabsorción, a final de cuentas, primordialmente lo que se está absorbiendo es también los dos iones importantes, como puede ser el sodio y el cloro. Ojo, pregunta de DEPA. ¿Quién mantiene primordialmente la osmolaridad extracelular? ¿Alguien se acuerda? La osmolaridad extracelular. ¿Es el sodio? Exactamente, Gabino, es el sodio. Por lo tanto, primordialmente vamos a estar absorbiendo sodio por medio de nuestros túbulos hacia las luces, de la luz, hacia el epitelio y así sucesivamente. Otra es el cloro. De hecho,
Hay un mecanismo que se llama mecanismo de retroalimentación yugular, que de hecho esto tienen que tomarlo muy en cuenta, que principalmente se encarga de detectar las variaciones de sodio y de cloro. O sea, por eso es que son tan importantes estos dos iones, ¿vale? Entonces, ahora, en cuanto a la secreción, de hecho, como tal, van a ajustar la eliminación de protones. La eliminación de protones, pues, va de la mano con el pH, al final de cuentas, de los líquidos. Y, pues, depuración de cationes y aniones orgánicos como tal, en el potasio, con el potasio y en el contexto de algunos fármacos. Recuerden que el potasio es importante excretarlo en cuál de los ciclos que ya hemos visto. Es un ciclo que se encarga de regular la presión arterial. ¿En qué ciclo se excreta el potasio primordialmente? ¿No es el eje renina-angiotensina-aldosterona? Sí, sí, Germán, se te cortó, pero exactamente, estás en lo correcto, porque a final de cuentas la aldosterona lo que va a tener es un efecto a nivel de los túbulos, de los túbulos donde lo que va a generar es absorber tanto el sodio como estar excretando el potasio, por lo tanto, ténganlo en cuenta. Ahora, ¿cuáles son las funciones renales? A ver, chavos, no solamente se queden con que, ay, esperen un tantito, ya, no solamente se queden como tal con que pues ya esos es los volúmenes de líquidos y ya el riñón y la orina, no. Como tal, el riñón tiene demasiadas funciones. A ver, en el caso de la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, si yo les preguntara desde dónde comienza la regulación del agua, ¿dónde me responderían? ¿Desde dónde comienza la regulación del agua? Viendo esta imagen, de hecho. Desde el hipotálamo, ¿no? Exactamente, exactamente. Principalmente en neurohipófisis, a final de cuentas, ¿por medio de qué hormona? La hormona antidiurética. ¿Qué es lo que sucede? Muy sencillo. ¿Te has preguntado qué es lo que detecta en realidad el hipotálamo y cómo se traduce esta regulación hidroelectrolítica? Muy sencillo. ¿Cuándo sucede, por ejemplo? Cuando tiene sed. Cuando tiene sed, en realidad lo que se está indicando es de que cambió la osmolaridad. Por eso es importante entender el término. Osmolaridad se refiere a cantidad. Estos dos corchetes es un gradiente, al final de cuentas. Cantidad y gradiente de solutos osmóticamente activos, o sea, que tienen esa particularidad. Sucede entonces que el hipotálamo como tal detecta esta señal, ve que hay un cambio en la osmolaridad. Entonces, el reflejo que va a tener el hipotálamo es producir hormona antidiurética. ¿Para qué? Para contrarrestar y que no se pierdan volúmenes de agua. Por eso se llama antidiurética. Diuresis hace al fenómeno de agua, al fenómeno osmótico. Entonces, va a producir a la antidiurética como tal, pero tú también como lo vas a ver traducido, es aumentar la ingesta de agua. ¿Para qué? Para diluir como tal el líquido. Cuando les estén hablando de tónico, hipertónico, quiere decir que hay una cantidad de osmoles activos dentro de esa solución. Cuando te digan que está diluida la orina, es porque tiene muchísima agua. Es, por ejemplo, que estás produciendo menos antidiurética. Si estás produciendo menos antidiurética y le estás metiendo más agua a tu orina, la orina se va a diluir. Ahorita vamos a ver por qué es también eso, pero es para que lo vayan entendiendo, ¿vale? Como tal, también el riñón pues tiene la finalidad de excretar diversos desechos metabólicos, ya sea de la urea de los propios aminoácidos, la creatinina viene de los procesos de degradación muscular, de los ácidos nucleicos, el ácido úrico. De hecho, hay una patología que se llama gota, que cuando hay una precipitación y una mala excreción y un mal metabolismo del ácido úrico, genera pues, los cuadros de gota que se van precipitando estos cristales a nivel de las articulaciones. Esto es una patología que estoy muy seguro ya vieron ustedes en bioquímica y que van a ver en tercer año en reumatología. Productos de desecho como de la hemoglobina como la bilirrubina, sí, en poca cantidad. Hay un rango específico, pero sí se llega a excretar. Eso también determina si, por ejemplo, tenemos una orina de color muy, muy amarillo, porque hay que recordar que el fenómeno de coloración,
que genera la bilirrubina es ese, o sea, que se ponga amarilla. Hormonas y fármacos, o más bien hormonas y fármacos, los metabolitos. Los metabolitos son, a final de cuentas, moléculas bioquímicamente activas derivadas de un precursor mayor. Ese es un metabolito. Entonces, ustedes en Pharma, cuando entren a tercero, de hecho, una de las cosas que les va a importar demasiado, y se van a dar cuenta con su doctora, que es la doctora Letichipia, se van a dar cuenta que lo que importa para administrar muchas veces un fármaco es la función renal, cómo anda en la filtración glomerular. Por lo tanto, es que esto es importante saberlo. De hecho, hay algunos fármacos que tienen metabolitos específicos y muy característicos a la hora de revisarlos dentro de los exámenes de orina. Pero por lo tanto, quédense con esto. O sea, de que la función renal es sumamente primordial a la hora de administrar un tratamiento. Esto, por ejemplo, lo pueden ver en el contexto de los antibióticos y también de los medicamentos para pacientes diabéticos e hipertensos, principalmente en esos tres chavos. Ahora, ¿cuál es la otra función? También la de la regulación de la presión arterial. Esto ya lo vimos como tal. Cuando hay un descenso de la presión arterial, la señal como tal del riñón va a ser el aumento en la producción de renina. Esta renina va a pasar a ser angiotensinógeno. ¿Para qué? Para tener, por medio de la enzima convertidora de la angiotensina, el paso a angiotensina 2 y producir la vasoconstricción. ¿Por qué? La vasoconstricción yo la estoy generando para regular mi volumen plasmático y que no pueda decaer mi filtrado glomerular. Por lo tanto, también la aldosterona, ¿cuál va a ser el efecto de la aldosterona? Retener sodio para mantener las concentraciones del líquido extracelular y con ello el volumen extracelular, el volumen plasmático, y también con la excreción de potasio. ¿Esto para qué? Formar una orina concentrada, a final de cuentas, y como tal, pues mantener la osmolaridad sistémicamente. La aldosterona, a final de cuentas, actúa a nivel de los túbulos renales, pero alguien que me diga en qué túbulos actúa la aldosterona, para recordarlo de grosso modo. ¿No se acuerdan de qué túbulo? Ahorita van a ver, no se preocupen. Regulación de producción de vitamina D, chavos, como tal, esto también se los llegan a preguntar. Esta de hecho fue pregunta de mi departamental. A ver, esperen un poquito. Creo que ya. Esto se los llegan a preguntar mucho en el riñón. A final de cuentas, la pregunta es, una vez sintetizada o más bien una vez realizado el ciclo de la vitamina D, a nivel del riñón, ¿en qué metabolito o en qué compuesto lo convierte? En 1,25 dihidroxi vitamina D3. El dihidroxi, a final de cuentas, hace referencia a que tiene dos particularidades en los enlaces 1,25, y a final de cuentas lo que va a generar es que este metabolito va a regular los niveles de calcio. ¿Cómo? Por medio de la circulación entérica. En la circulación entérica lo que va a favorecer es a la reabsorción del calcio y con ello a favorecer los depósitos de calcio dentro del hueso. Por lo tanto, si les llegan a preguntar también cuál es la otra función de la vitamina D, es esa. Producir más bien del riñón es esa. Producir ese metabolito activo para favorecer la reabsorción de calcio. ¿Vale? A ver, ahora sí. Esa es otra pregunta, chicos. La regulación de la eritropoiesis como tal. El estímulo primario para que empiece a sintetizar el riñón eritropoyetina es el fenómeno isquémico y después con ello el fenómeno hipóxico. Una vez estimulándose de esta manera, el riñón lo que va a hacer es producir la eritropoyetina y con ello favorecer a la médula ósea a la conversión de eritrocitos. Esto, por ejemplo, se da mucho
y esto si ya sabes fisiología, recuerden, si a ti se te llega a presentar un paciente con una nefropatía o con una insuficiencia renal crónica, o que, por ejemplo, tenga alguna glomeruloesclerosis, algo que le está afectando, a final de cuentas, el riñón, y con ello el déficit en la síntesis de eritropoyetina, ese paciente, por lo tanto, va a tener anemia. Entonces, esto es para que vayan como tal, interrelacionando las funciones con las características patológicas, ¿vale? Entonces, esto puede ser en los pacientes, pues así, con nefropatías principalmente ya de tipo crónicas, ¿vale? Entonces, sobre la gluconeogénesis, no sé qué les hayan dicho en histología sobre las características histológicas del riñón, pero una característica histológica y celular muy importante del riñón es que es rico en mitocondrias. Por lo tanto, es que nos podemos aprovechar de los aminoácidos también para mandarlos a gluconeogénesis y producir del 20 al 25% de este producto metabólico como lo es la glucosa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas tiene muchísimas mitocondrias. Mitocondrialmente es en exceso activo. O sea, este riñón tiene que estar como tal consumiendo energía continuamente para poder mantener toda la gama de procesos, como lo es la eritropoyesis, como lo es el equilibrio ácido-base, la dilución y la concentración de orina. Entonces, esto, por ejemplo, ustedes lo ven reflejado cuando hay, por ejemplo, enfermedades de tipo mitocondriales. De hecho, en las enfermedades de tipo mitocondriales, los órganos que son metabólicamente activos, como puede ser el riñón y también como puede ser el cerebro, aguas, se nos vienen abajo porque no hay ese aprovechamiento de la glucosa. Y por último, la cuestión del equilibrio ácido-base. Chicos, en esta parte, acuérdense, ¿quién como tal actúa? Corrijo, aquí era el dióxido de carbono y el agua. Y eso es cierto porque al final de cuentas, si no fuera el dióxido de carbono, no nos pudiese dar como resultado el bicarbonato. Por medio de la anhidrasa carbónica, lo que va a pasar es que vamos a liberar un protón como lo es el hidrógeno y un metabolito como lo es el bicarbonato. Por lo tanto, este bicarbonato se absorbe a la circulación. Entonces, lo que va a suceder es de que en un contexto de que haya un descenso del pH, vamos a estar tomando a todo este bicarbonato para reabsorberlo, meterlo a la circulación sistémica y aumentar con ello el pH. Aquí lo que indica es que el descenso del pH se da a final de cuentas por el aumento en la cantidad de hidrogeniones. El bicarbonato va a estar aquí para compensar esa subida de hidrogeniones. Esto, por ejemplo, lo van a ver cuando, o no sé si ya llevaron CIBE, con lo de la acidosis compensada, no compensada, respiratoria, metabólica, todo esto, ¿vale? Entonces, pues ya, esto es un mecanismo buffer. Entonces, lo que sucede aquí es de que esta célula tubular lo que dice es, bueno, con mi hidrogenión de desecho, pues lo voy a secretar a la luz tubular. ¿Para qué? Para que se vaya a la orina. Esto, a final de cuentas, determinará la característica de pH o el nivel de pH en el cual se encuentre pues, nuestra orina. A ver, chicos, hasta aquí se entendió, ¿les ha quedado claro? ¿Tienen alguna duda? Todo bien aquí. Ok. Ahora sí. Filtrado glomerular, acuérdense, se define como tal el volumen plasmático que atraviesa, a final de cuentas, los capilares periglomerulares al día. O también es el volumen que tomamos para depurar, el volumen plasmático para depurar. De hecho, no recuerdo cuál es la definición de Guyton ahorita, pero hay que quedarnos con esto. Yo ya les había dicho, la tasa de filtrado glomerular tiene este nivel tan alto. ¿Esto por qué? Porque recuerden que el flujo sanguíneo, el que recibe el riñón, es demasiado alto. Por lo tanto, el plasma como tal se reconvierte en 3 litros, pero en esos 3 litros tiene una conversión de 60 veces al día aproximadamente. Entonces, sucede que para entender el flujo plasmático renal hay que entender lo siguiente. El flujo sanguíneo renal es equivalente a 1100 mililitros por minuto. ¿Ok? Esto es un equivalente al 22% del gasto cardíaco. De hecho, esta pregunta no sé si se las debieron haber hecho en el último departamental o en este que viene, pero es importante saberlo.
¿Cuánto gasto cardíaco tiene el riñón? Un 22%, ¿ok? Por lo tanto, sucede que de estos 1100 mililitros, del plasma solamente se extraen 625 mililitros por minuto. Estos entran aquí a nivel de la arteriola aferente. Entonces, la fracción de filtración, que no es lo mismo al filtrado glomerular, la fracción de filtración es equivalente a un 20% como tal, ¿vale? Ahora, nosotros estamos hablando que a nivel de nuestra arteriola aferente lo que entra es el flujo plasmático renal. Sin embargo, acuérdense, una vez realizado este filtrado, el paso de los capilares glomerulares aquí a nivel de los túbulos nos está hablando del filtrado glomerular. El filtrado glomerular son alrededor de 125 mililitros por minuto, ¿ok? Esto grábenselo, por favor, 125 mililitros por minuto. Por lo tanto, ya cuando tenemos nuestro filtrado glomerular, vamos a ver que nuestro volumen que se reabsorbe al final de cuentas es de 124 mililitros por minuto. Recuerden, la reabsorción ya es a nivel de los túbulos y ahora sí se va a los capilares primero al intersticio y después aquí hay algo que se llama transporte en masa, si no mal recuerdo, era como lo llamaron nuestras compañeras. Que sucede que se reabsorben todos los solutos para pasarlos de una vez del intersticio a los capilares peritubulares, ¿ok? Acuérdense también que la secreción viene para acá, de los capilares peritubulares al nivel de los túbulos, ¿ok? Entonces, de hecho, una cosa que quiero que tengan grabada muy, muy presente aquí es lo siguiente. ¿Alguien sabe o alguien se imagina por qué la tasa de filtrado glomerular puede descender de manera normal conforme conforme uno va envejeciendo? ¿Alguien se imagina por qué? Porque se reduce el volumen de líquido corporal. Además, Gabino, además de esa razón, ¿sabes quién es quien determina la llegada de la sangre a los diversos órganos? ¿Quién es? ¿Y qué le pasa conforme vas creciendo? ¿Son las nefronas? No. Ah, ¿Quién permite la llegada de la sangre a toda la circulación, a todos los órganos? Pues sería la microcirculación, ¿no? Y se va como arteriosclerosando o algo así. No, ahí les va, chicos. Miren, vayan metiéndole lógica fisiológica a esto. Y esto es para que neta sean unos chingones. Hay una gráfica en Guyton que habla del gasto cardíaco, cómo va descendiendo en función de la edad. Sucede lo siguiente, cuando tú te vas haciendo más viejo, recuerda las propiedades que dentro de las propiedades del corazón, una de ellas es la contractilidad. La contractilidad muchas veces se va perdiendo porque o nuestro miocardio se hace rígido o como tal las células van muriendo de manera normal. Entonces sucede que si yo disminuyo la contractilidad, yo también disminuyo el gasto cardíaco. Una vez disminuyendo el gasto cardíaco, lo que sucede es lo siguiente, que va a llegar menos flujo sanguíneo renal. Por lo tanto, si llega menos flujo sanguíneo renal, ¿qué va a pasar? Aquí. Si llega menos flujo sanguíneo renal, lo que va a disminuir es mi fracción de filtración o mi filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque está afectado el corazón. Desde ahí sucede todo eso. Entonces, es para que, sí, ya lo dijo Armando. Sucede entonces que hay menor filtrado, chicos. Por lo tanto, si ustedes le llegan a hacer un examen de función renal a un paciente, por ejemplo, de unos 70 años, que no les extrañe, pues, que va a tener una función renal no agotada, sino que la va a tener disminuida, pero esto puede ser normal, porque quien lo está determinando es el corazón, ¿vale? Entonces, para que se lo lleven bien, pero bien presente esto. Ahora, si nuestro flujo sanguíneo renal disminuyera por ejemplo, una hipovolemia, que el paciente está perdiendo sangre, ¿qué creen que pasaría? ¿Quién se ve afectado?
está llegando menos flujo. ¿Qué va a pasar después? Híjole, disminuye el filtrado glomerular, chavos. No sé si no estén poniendo atención o no estudiaron o no le estén agarrando la onda, pero Sencilla. sí, la neta es muy sencilla, chavos. Si ya los estaba explicando, a ver, pregunta, ¿no se está entendiendo o no están poniendo atención? Yo sí te voy siguiendo. Bueno, entonces disminuye el filtrado glomerular, chicos. Eso es lo que sucede. No me está agradando que no estemos teniendo una última buena práctica, pero esto lo dejo a su consideración. A ver, como tal, ¿cuál es la composición del filtrado glomerular? El filtrado glomerular, recuerden que está determinado por el plasma. Por lo tanto, los componentes van a ser similares, o sea, va a tener tanto iones sodio, potasio, cloro, bicarbonato. Si ustedes recuerdan los parámetros de los iones en plasma, al final de cuentas van a ser lo mismo durante el filtrado libre, ya una vez que pasa de la cápsula a los túbulos. Entonces, hay una cosa que ustedes deben de tener muy presente y que se los pueden llegar a preguntar en su departamental. A ver, como tal, nosotros tenemos unos capilares periglomerulares con nuestros podocitos, nuestros endotelios y nuestra membrana basal, ¿ok? Sin embargo, también sucede que tenemos unas fenestraciones. Estas fenestraciones, a final de cuentas, determinan qué sustancia pasa y qué otra sustancia no pasa. Por lo siguiente, tamaño molecular. El tamaño molecular más grande que permite pasar esta membrana es de hasta 70 kilodaltons. ¿Ok? Más de 70 kilodaltons no pueden pasar algunas sustancias. Ojo aquí, la membrana basal glomerular tiene algo que se llama proteoglucanos. Los proteoglucanos tienen carga ya sea positiva o negativa. Más bien, tienen carga negativa. ¿Por qué? La carga negativa sirve para repeler el paso de las proteínas también. ¿Por qué? Las proteínas, por lo regular, dadas las características bioquímicas, tienen cargas negativas. Por lo tanto, esto es un principio físico. Si son cargas iguales o polos iguales, se van a repeler. Polos diferentes se atraen. Acuérdense, ley de la atracción, para más sencillo. Entonces sucede que las proteínas como tal, como no tienen esta carga diferente, en comparación de la membrana basal glomerular, lo que sucede es de que no los va a pasar y que las va a repeler. Ojo, hay casos donde existe el paso de proteínas. Esto es con los mentados, algunos cilindros de manera normal, y hay una proteína que seguramente están viendo en bioquímica, que se llama la proteína de Tamm-Horsfeld. La proteína de Tamm-Horsfeld sí puede llegar a pasar a la orina, pero esto en concentraciones muy pequeñas. De hecho, si nosotros encontráramos albúmina en la orina, ¿cómo se llamaría esto? ¿Albuminuria? Exactamente, Gabino. Sería albuminuria, pero hay diferentes tipos de albuminuria. Esto puede ser macro y microalbuminuria. Hay un rango fisiológico normal, no recuerdo ahorita de cuánto es, no sé si los instructores me pudieran ayudar, si se acordarían, pero... De 2.5, amigo. Sí. Microalbuminuria y mayor a 2.5 macroalbuminuria. Exactamente, microalbuminuria es 2.5. Entonces, esto puede llegar a ser normal, pero hay pacientes que sí nos tiran proteínas. Entonces, esto para que lo tengan muy presente, ¿vale? Entonces, una vez pasando con esto, a ver, pónganle atención a esto para que puedan entender toda la fisiología renal para lo del filtrado glomerular. ¿Quiénes determinan cuáles son las variables que determinan la presión la filtración glomerular? Muy sencillo, son dos parámetros. La presión de filtración neta, que está determinada por tanto las presiones hidrostáticas como coloidosmóticas, y el coeficiente glomerular. El coeficiente glomerular se refiere a un parámetro que está determinado por la permeabilidad de los capilares glomerulares y la apertura de los capilares.
Entonces, sucede lo siguiente. Para que no se me pierdan mucho en el coeficiente de filtración glomerular, lo que sucede es de que a mayor coeficiente, mayor es la capacidad de filtrado. Entonces, este filtrado depende de estos dos parámetros. La permeabilidad, esto quiere decir qué tan grande sea el poro y también la sustancia que se esté filtrando, y el área superficial. Esto quiere decir la cantidad de fenestraciones de poros que hay en nuestro capilar glomerular para que puedan pasar las diversas sustancias. Ojo, el coeficiente de filtración glomerular, de hecho, es más alto que en estos capilares, al final de cuentas, que en otros lugares de la circulación sistémica. Este puede ser de 4,2 mililitros por minuto en función de la presión, porque acuérdense también que la presión arterial es la que nos determina también si tenemos mayor o menor filtrado glomerular. Es por esto que se añaden los milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces, ¿les quedó claro cómo es esto del coeficiente de filtración? Porque esto sí se los llegan a preguntar. Sí. Ok, entonces acuérdense, cuando estamos hablando de permeabilidad y de área superficial, estamos hablando de coeficiente de filtración, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de fuerzas o de presiones, estamos hablando de la presión de filtración neta. A ver, una pregunta. ¿Ustedes vieron con su doctor fuerzas de Starling o ustedes leyeron fuerzas de Starling? Chavos. Pues sí, algo así. Ok. A ver, no me agradó mucho algo así, porque luego... Es que sí lo vimos, pero no lo vimos con él. Ajá, sí, 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 por eso, no porque me haya enojado, ¿eh? O sea, es como de, si me dices eso, es como de, ay, entonces a lo mejor no la movieron muy bien, pero bueno, no se preocupen. A ver, las fuerzas de Starling son a final de cuentas fuerzas, o sea, son variantes que determinan como tal la regulación en los líquidos y de las presiones dentro de la microcirculación. Estas dos fuerzas son tanto una hidrostática como una coloidosmótica. Cuando estamos hablando de fuerzas hidrostáticas o de presión hidrostática, ¿a qué harán referencia? ¿A qué se imaginan? Hidros, chavos. Hidros, niños. Hidros. Agua. Exactamente, a agua. Entonces, cuando estamos hablando de coloidosmótica, ¿a qué se hace referencia? Proteínas. Exactamente, proteínas. Entonces, sucede pues que hay un intercambio o que hay un intercambio de valores entre la presión hidrostática y la presión coloidosmótica para determinar la regulación del flujo, que no se extravase hacia la porción extracelular. Sucede lo siguiente. Nosotros tenemos dos presiones que determinan como tal la filtración neta y el filtrado glomerular. Una es la hidrostática glomerular aquí dentro del glomérulo y la otra es la coloidosmótica, ¿ok? Esto quiere decir a nivel de los capilares glomerulares, ¿ok? Entonces, sucede lo siguiente. El agua o la presión hidrostática empuja como tal al contenido que hay en los capilares glomerulares hacia los túbulos. Por lo tanto, esta favorece o no favorece al filtrado glomerular. Si está empujándola. No favorece. No, al contrario, favorece, porque le está sacando, Monse, acuérdate, hidrostática, está sacándolo para que llegue aquí todo el filtrado libre, en comparación de la coloidosmótica. Si tú te fijas la dirección... Pensé que habías dicho de la coloidosmótica. Sí, no te preocupes, les dije de la hidrostática. No te preocupes. Pero ajá, si estabas diciendo que la coloidosmótica no favorece el filtrado glomerular, es exactamente lo correcto. La coloidosmótica como tal no está favoreciendo al filtrado glomerular porque el contenido proteico lo que hace es lo que les decía con el pulmón, con la pleura o la presión coloidosmótica. Creo que sí se los dije. Las proteínas lo que hacen es ese fenómeno de sifón, o sea, de que chupan como con un
como con un popote. Cuando tú estás succionando, cuando tú te estás llevando el líquido a la boca, esto es lo que está haciendo de manera similar a la presión coloidosmótica. Por lo tanto, pregunta de departamental, si aumentara nuestra presión hidrostática glomerular, ¿qué pasaría entonces? ¿Habría mayor filtrado? Exactamente. Si aumenta nuestra presión coloidosmótica, Se reduce. exactamente. Ahora les voy a poner caso inverso, porque también se los llegan a preguntar. Bueno, en mi año sí fue. Si disminuye la presión coloidosmótica, ¿qué pasa? ¿El filtrado sería mayor? Exactamente, Monse. El filtrado se hace mayor. Por lo tanto, ya entendieron esto. Entonces sucede que una presión de filtración neta más o menos anda entre los 10 y los 17 milímetros de mercurio. ¿De dónde sale este producto? De la suma y resta tanto de la presión hidrostática glomerular como de la presión coloidosmótica del capilar glomerular y también de la presión de la cápsula de Bowman. Ojo, la presión de la cápsula de Bowman no es determinante en comparación de estas otras dos presiones. Por lo tanto, si les llegan a preguntar cuál de estas presiones no es una de las determinantes del filtrado glomerular, ustedes tienen que contestar la que hay en la cápsula de Bowman. Además, este es un valor teórico. Esto no se ha registrado como tal en humanos de manera exacta. De hecho, de manera general, porque esto solamente lo manejan en las presiones de la cápsula de Bowman, pero de manera general, todos nosotros lo que tenemos conocido de fisiología renal es porque se ha estudiado en animales, no es porque se esté estudiando en humanos certeramente. Son solamente aproximaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? También sucede lo siguiente, chicos. Ya entendieron lo que es entonces aferente y eferente. Entonces, sucede lo siguiente, que la presión hidrostática glomerular depende de dos factores, de la presión arterial y de la resistencia arteriolar. Acuérdense, la resistencia arteriolar, ¿qué era? O cuando hablábamos de resistencia, ¿a qué se refería? ¿Se acuerdan o no? Es como la oposición a la perfusión sanguínea, ¿no? Exactamente. Exactamente. A mayor resistencia, ¿qué va a pasar? Va a disminuir nuestro flujo renal. Por lo tanto, si disminuye nuestro flujo, si aumenta la resistencia, ¿qué le va a pasar al filtrado glomerular? Si aumenta la resistencia, ¿qué le pasa? ¿Cómo, Juvencio? ¿Disminuiría? Sí. Pues sí, por llegar menos sangre. Sí, exactamente. Como llega menos sangre, ¿qué va a pasar? La presión hidrostática glomerular va a disminuir. Y acuérdense, como esta favorece el filtrado glomerular, pues el filtrado glomerular va a disminuir al final de cuentas. En caso contrario, si por ejemplo la resistencia arteriolar eferente aumenta, lo que sucede va a ser lo contrario, que va a regresar el flujo sanguíneo, más aparte el flujo que ya le está llegando de la arteria aferente, de la arteriola aferente, perdón. Entonces lo que van a hacer es que como se está sacando mucho volumen, va a aumentar la presión hidrostática glomerular. Por lo tanto, si aumenta la presión hidrostática glomerular, va a aumentar el filtrado glomerular. Ojo que hay condiciones en las cuales se puede presentar este fenómeno y en las cuales no se llega a presentar. ¿Ok? Esto, por ejemplo, cuando la resistencia arteriolar eferente aumenta en demasía, o sea, que de verdad esté estenosada. Ahora, se preguntarán, ¿cuándo es que aumenta la resistencia o cuándo disminuye? Muy sencillo. Esto va a ser en función del estímulo que se le esté aplicando. Porque si, por ejemplo, nosotros estuviéramos vasodilatando nuestra arteriola aferente renal, ¿qué pasaría si la vasodilatamos, si disminuye la resistencia? Un mayor filtrado. Creo que ibas a decir mayor flujo, ¿verdad, Seth? Sí. Ajá, hay un mayor flujo, por lo tanto, si hay un mayor flujo, va a haber un mayor filtrado glomerular y ahí va a haber una mayor presión hidrostática glomerular. Caso contrario, pues ya se lo saben.
Entonces, esto de verdad, quédenselo bien, bien, bien grabado. Ahora, ¿cómo se da todo esto? ¿Cuál es el control fisiológico que hay detrás de este filtrado glomerular? Ustedes acuérdense de esto siempre. 95% de la inervación renal, ojo, 95% es de tipo simpática, ¿ok? Por lo tanto, el riñón va a recibir en chinga las señales, o sea, en automático se va a poner a regular el filtrado glomerular como puede ser el volumen circundante. Entonces, ¿cómo es que se da esto? Recuerden, si hay una activación simpática excesiva o que hay un estímulo simpático en demasía, lo que va a hacer es reducir el filtrado glomerular. ¿Alguien se imagina viendo esa tabla por qué el sistema simpático reduce el filtrado glomerular? ¿Alguien, chicos? Por la producción de vasoconstrictores. Además de eso, acuérdense que directamente el sistema nervioso inerva directamente a los vasos renales, por lo tanto les va a generar una vasoconstricción. El simpático, acuérdense que a nivel vascular genera vasoconstricción, pero también por la liberación, lo que ya están diciendo, la liberación de hormonas y de autoacoides. Ojo, ¿qué sucede? Noradrenalina, adrenalina y endotelina como tal son de los principales precursores del sistema simpático. Por lo tanto, disminuyen el filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque generan una vasoconstricción renal, una vasoconstricción arteriolar aferente. ¿Ok? Por eso es que disminuye el filtrado glomerular. Sin embargo, la angiotensina 2 lo mantiene. ¿Por qué? Porque la angiotensina 2 tiene dos efectos. El efecto a nivel de la arteriola aferente va a ser mantener el filtrado glomerular. Sin embargo, en la arteriola eferente, la angiotensina como tal lo que va a favorecer es a la vasoconstricción. Por lo tanto, si yo tengo vasodilatado la aferente y tengo vasoconstreñida la arteriola eferente, ¿qué va a pasar? Los dos son fenómenos compensatorios para mantener el filtrado glomerular. Es por eso que la angiotensina como tal no le propicia tantos cambios, tantas variaciones. Ojo, esto de manera aguda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los pacientes hipertensos ya crónicos, este mecanismo se llega a romper. Por lo tanto, es que luego llegan a tener grados de insuficiencia muy marcados, ¿ok? El óxido nítrico y las prostaciclinas junto con las bradicininas, que son cininógenos de alto peso molecular, como tal, tienen el efecto vasodilatador. Por lo tanto, si hay vasodilatación, hay mayor volumen sanguíneo. Si hay mayor volumen sanguíneo, hay mayor presión hidrostática. Si hay mayor presión hidrostática, hay mayor filtrado glomerular. Espera un segundo. A ver, entonces, ¿se entendió esto de cómo es que se controla la presión, el filtrado glomerular en función del flujo y en función de las hormonas y autoacoides? ¿Lo entendieron? Sí. Yo no, la verdad. ¿Qué no entendiste, Monse? No, pues, en la parte del óxido nítrico, no. Sí, dijiste óxido nítrico, a ver, anoté, y prostaglandina, ¿dijiste? Es que habías Sí. dicho, entonces... Prostaciclinas o ok. prostaglandinas es lo mismo. Bradicinina, yo te dije cininógeno de alto peso molecular. Ese es el nombre químico, ¿ok? Pero es lo mismo. ¿Qué no entendiste? Dime. Entonces, No no, pasa nada nada. más una pregunta. Entonces, lo que haría en este caso el óxido nítrico sería como contrarrestar a lo que hace el vasoconstrictor. Sí, estás en lo correcto. Y te voy a decir por qué. Y qué bueno que haces. De hecho, diste en un clavo muy importante. Cuando se estén presentando esto, por ejemplo, de que haya producción de noradrenalina, adrenalina y endotelina, ojo, no quiere decir que no se esté produciendo óxido nítrico. Estos fenómenos pueden ser simultáneos. ¿Para qué? Para compensar un fenómeno del otro, ¿ok? O sea, no se queden con que el óxido nítrico actúa solito y ya. No.
Puede ser que el óxido nítrico esté actuando, pero también los agentes vasoconstrictores estén generando un efecto que a final de cuentas puede ser a nivel de la arteriola aferente o en algunas otras zonas de la circulación renal. ¿Ok? Pero son fenómenos que se pueden presentar de manera simultánea. Sin embargo, las funciones son diferentes, ¿vale? No sé si ya quedó contestado bien, ahora sí bien aclarada la idea. Sí, ya, muchas gracias. Ok, entonces, esto es lo que pasa, chavos. Entonces, esto es lo que sucede con el control. Ahora, autorregulación. ¿Cómo es que se regula propiamente el filtrado glomerular? A nivel de la mácula densa, a nivel del sector del túbulo. Pregunta de DEPA. Póngale mucha atención. Como tal, el aparato yuxtaglomerular está formado por las células yuxtaglomerulares y la mácula densa. Sin embargo, lo que sucede es lo siguiente. Yo les dije que los principales iones que detecta nuestro sistema renal son el cloro y el sodio, o bien en conjunto con el cloruro de sodio. Cuando la mácula densa detecta un descenso en la concentración de cloruro de sodio en la luz de los túbulos, lo que va a hacer es mandar una señal. ¿Una señal para qué? Ah, pues muy sencillo. A nivel de mi arteriola aferente, lo que voy a hacer es vasodilatarla. ¿Para qué? Para que mantenga mi flujo sanguíneo renal y mantenga mi tasa de filtrado glomerular y lo que se va a ir después como orina. Ah, pero no es lo mismo el efecto que tiene el descenso de cloruro de sodio en la arteriola eferente. ¿Por qué? En la eferente yo voy a aumentar la resistencia, y si aumento la resistencia, ¿qué va a pasar? Por más repetitivo que sea, chicos, se los voy a estar preguntando para que se les quede grabado. Si aumenta la resistencia en la arteriola eferente, ¿qué va a pasar? Al filtrado glomerular, ¿qué le pasa? Ojo, para que ya quede clara la pregunta. ¿Qué le pasa al filtrado glomerular si aumento la resistencia en la arteriola eferente, en la que sale? Aumenta el filtrado. Exactamente. Aumenta porque estás aumentando la presión hidrostática, y si aumenta la presión hidrostática, aumenta el filtrado glomerular. ¿Ok? Entonces, pregunta, porque esto se los pueden llegar a hacer. Estímulo principal para la autorregulación del filtrado glomerular a nivel de la mácula densa. Descenso de concentración del cloruro de sodio. Pregunta, ¿cuál es el efecto que tiene a nivel de la arteriola aferente? Vasodilatarla. ¿Cuál es el resultado en la arteriola eferente? Vasoconstriñirla. ¿Ok? Ya si se fijan, ya hay como fácil 10 preguntas o hasta más que les pueden llegar a hacer de su departamental. Te preguntarás, sí, pues, pero ¿cómo las vasodilata? Ay, ¿cómo las vasodilata? ¿Cómo la vasoconstriñe? Muy sencillo. A nivel de la arteriola aferente, lo que va a actuar es la angiotensina. El angiotensinógeno tipo 2 y va a vasoconstriñir, y también va a estar liberando algunos mediadores químicos, algunos mediadores celulares para aumentar la resistencia mediante la vasoconstricción. En este caso, el descenso de la concentración de cloruro de sodio en la arteriola aferente para vasodilatarla, o bien puede ser liberando óxido nítrico, o también empezar a tomar de los fosfolípidos de las membranas celulares, las prostaciclinas y las prostaglandinas, todo este fenómeno de cierta inflamación, para vasodilatar como tal a la arteriola aferente. Entonces, es por eso que como tal, este es el estímulo inicial, el que desencadena todo, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Se entendió? Creo que sí, todo bien. Ok. Sucede lo siguiente aquí, chicos. Ay. Mecanismo miógeno. Si ustedes se acuerdan cuando vimos sangre y hemostasia, uno de los reflejos que teníamos para controlar el flujo sanguíneo era ya se hace que el músculo se potencia y se vasoconstriñe o se vasodilata. Esto es el mecanismo miógeno, a final de cuentas. Es lo que ya les decía, en función del estado de la luz de la arteriola aferente, si está vasoconstriñida o vasodilatada, va a depender si hay un flujo excesivo o disminuido. Sucede algo muy característico. El paciente hipertenso crónico, de hecho, llega a haber reducido estos mecanismos de regulación,
o de autorregulación de la filtración glomerular. De hecho, ellos pueden llegar a tener daño a la arteriola aferente por los aumentos de presión, porque estos aumentos de presión a final de cuentas degeneran los endotelios y degeneran también las capas musculares. Por lo tanto, ellos llegan a perder este mecanismo miógeno y este mecanismo de los autacoides con el cloruro de sodio. Por lo tanto, es importante entenderlo, es importante saber quiénes están regulándose, porque de eso dependerá también la fisiopatología del paciente y también qué terapéutica le vas a dar para combatir algo tan excesivo y tan de larga duración a veces como la hipertensión, ¿ok? Entonces, a esto se refiere como tal el mecanismo miógeno, ¿vale? Ahora, les recomiendo que se estiren, respiren profundo, respiren hondo, tranquilos, relájense un poco. ¿Cómo se sienten? ¿Vamos bien? Sí, Ángel, muy bien. Ok, chicos, por favor, participen más gente. No quiero que estén participando nada más los mismos. Les digo que se estiren, que se relajen un poco, porque fisio renal es cargado y entiendo, no, yo sé que pues puede llegar a ser compleja la primera vez, pero espero que se esté entendiendo, porque de hecho lo intenté sintetizar lo más posible para que fuera entendible para ustedes, ¿vale? Entonces, a ver, chicos, nosotros vimos ahorita estructuras como es la cápsula de Bowman, el glomérulo, los capilares glomerulares y periglomerulares, arteriolas aferentes y eferentes. O sea, nosotros checamos 5 estructuras, ¿ok? Ahora ya vamos a ver distinto, vamos a ver los túbulos. Los túbulos tienen como tal la función de excreción y de reabsorción, o absorción más bien, ¿ok? Ya aquí no vamos a estar hablando tanto de presiones, ¿ok? Aquí ya vamos a estar hablando de solutos, de concentraciones, de iones y de orina, ¿ok? Entonces, vayan ubicándose de qué vamos a estar ahorita hablando con los túbulos, ¿ok? Ahora, lo que está aquí en este esquema, en esto que dice excreción urinaria, la excreción urinaria es igual a la fracción o el filtrado glomerular menos la reabsorción más la secreción. ¿Qué quiere decir esto? Que como tal, la absorción como tal disminuye la excreción y la secreción favorece más excreción o más sí, como tal, más el fenómeno de conversión de la orina. Entonces, vayan ubicándose porque no son lo mismo, porque luego cuando lo van leyendo se llegan a confundir. A mí también me pasó, créanme, y era un severo desmadre. Entonces, vamos a comenzar. A ver, vean este esquema de la derecha, ¿vale? Entonces, nosotros ya estamos a nivel de los túbulos. ¿Qué túbulo dijimos que era este? El proximal. Exactamente, es el proximal. Entonces, si ustedes se fijan, la flecha te indica el fenómeno de reabsorción, ¿ok? O de absorción. Entonces, sucede lo siguiente. La cadena para que se dé esto es la siguiente. Una vez que viene nuestro filtrado como tal, aquí a nivel del lumen del túbulo, como tal, el soluto o los iones o las partículas, lo que ustedes quieran llamarle, se absorbe por medio del epitelio tubular. Acuérdense que los túbulos, esto también se los llegaban a preguntar en histología, ¿dónde hay epitelios también? Hay también en el aparato renal. Este epitelio, al final de cuentas, lo que favorece es eso, absorber y secreción. Entonces, una vez estando en el epitelio tubular, se va a los capilares peritubulares para así retornar a la circulación sistémica, ¿ok? Pasa por medio de la membrana pericapilar. Ahora, hay que entender bien la distinción. El soluto como tal, como lo pueden ser las partículas osmóticamente activas, como lo puede ser el sodio, el potasio, algunos iones o aniones, urea, lo que a ustedes se les ocurra, puede seguir 2 vías, una transcelular o una paracelular, ¿ok? Esto dependiendo, pues, de qué soluto se trate y también dependiendo de qué túbulo se trate.
En el caso del agua, acuérdense que el agua es por ósmosis, ¿ok? Acuérdense también de una cosa. A donde va el sodio, va la glucosa. Y a donde va el sodio, va el agua, ¿ok? Para que se acuerden, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que va a haber diversos tipos de transporte o de métodos para absorber algunas moléculas. Esto puede ser bien el transporte activo. El transporte activo lo que hace es acoplarse al ATP o una fuente energética para poder favorecer al intercambiador, que en este caso, en este esquema sería la bomba sodio ATPasa. Por lo tanto, se mete el sodio, se absorbe el sodio y se va el potasio a la luz de los túbulos. Eso es lo que sucede. En el caso de acá de la absorción activa, aquí lo que sucede es una difusión facilitada o una difusión simultánea. Acuérdense lo que yo les decía, sodio-glucosa. De hecho, donde va el sodio, va la glucosa. No sé si ustedes lo llegaron a ver en bioquímica. Ya tuvieron el laboratorio de bioquímica, ¿no? Lo estamos llevando. Ah, ok. ¿Ya vieron la práctica de diabetes? ¿De la diabetes? Sí. Ok. En diabetes, ¿no les hablaron de algo llamado umbral a la glucosa? El umbral a la glucosa. Cuando hay glucosuria. Bueno, creo que no se los dijeron. El umbral a la glucosa, esto es para que lo entiendan. A ver, lo que sucede es lo siguiente. La glucosa, hay algo que se llama, esto lo umbral a la glucosa, que es cuando como tal se saturaron los transportadores y más que absorberse a la circulación, porque ojo, la glucosa se absorbe, no debería de haber glucosa en la orina. Pero llega un momento en el cual el paciente diabético tiene tantos niveles de glucosa en la sangre que no los puede absorber. Entonces, eso va a viajar libre por medio de los túbulos. Entonces, eso se traduce en glucosuria. Por eso es que la orina llega a saber dulce, me han contado, claro. Por eso es que llega a haber glucosa dentro de la orina, porque se saturan los transportadores y porque se va directo a los túbulos. Entonces, eso es lo que sucede, por eso es importante saberlo. Esto sí se los pueden llegar a preguntar en su DEPA, lo del umbral a la glucosa. El umbral a la glucosa creo que era de 180 miliosmoles o miliequivalentes, no recuerdo, pero es 180. Les voy a mandar el dato, ¿ok? Ahora, reabsorción pasiva. La reabsorción pasiva es de que no requiere, a final de cuentas, un transporte acoplado a un canal o a una fuente energética, no. Solamente se mete por vía paracelular o transcelular. Esto quiere decir, ya sea atravesando la propia célula, así en dos, que es transcelular, o entre medio de dos células, que es paracelular, ¿ok? Esto por lo regular se da con iones, con algunos metabolitos, cargas activas. Entonces, ¿entendieron esto? ¿Ya se acordaron más o menos de sus clases de fisiología celular? ¿Sí se entendió entonces? Sí. Entonces ahora, la secreción tubular es lo mismo, pero aquí lo que cambia es lo siguiente. ¿De dónde a dónde va? La secreción va como tal de los capilares peritubulares, intersticio, ahora sí, a la luz tubular. ¿Por medio de qué? Por medio de los mismos transportes. Es lo mismo, solamente que en sentido inverso. Acuérdense de este esquema, ¿vale? Esto pues se da por lo regular con el transporte en masa, o sea, hace que se toma un montón de iones y o un montón de cargas y empiezan a eliminarse por medio de la secreción hacia la luz tubular. Entonces, es lo mismo, chavos, solamente en sentido inverso, ¿ok? Ahora, viene lo bueno. Vean este esquema, obsérvenlo muy bien. Lo principal, lo que llama la atención es, los túbulos tienen diversos sitios. Ojo, los diversos sitios actúan de manera diferente, actúan de manera característica, ¿ok? Esto determinará, por ejemplo, lo de la absorción y la secreción.
Esto determinará a final de cuentas que determinar en qué segmento de los túbulos podemos tener una orina isotónica, perdón, hipertónica o hipotónica, ¿ok? Ahora, todo este relajo, todo este relato empieza aquí a nivel del túbulo proximal, ¿ok? Para terminar a nivel del túbulo colector, una vez sacando la orina. Otra cosa que quiero que se queden con esto. Hablando del parénquima renal, hablando de la fisiología renal, nosotros tenemos que distinguir que no es lo mismo la zona cortical que la zona medular. ¿Por qué? Porque de hecho, la diferencia entre ambas es también la osmolaridad que éstas llegan a tener, ¿ok? Por lo tanto, váyanse quedando con esto. No es lo mismo cortical que medular, van a tener funciones distintas, ¿ok? Entonces, vamos a avanzar. Pregunta de Depa, ¿cuál es la característica del líquido a nivel del túmulo proximal? ¿Hipertónico, isotónico o hipotónico? Aquí, a final de cuentas, la característica es que el líquido es isotónico. ¿Por qué? Porque como tal, no le ha pasado nada al filtrado glomerular. Como tal, aquí está llegando luego. Entonces, sucede lo siguiente. El líquido se llega a ser isotónico por lo siguiente. A nivel del túbulo proximal, lo que te está indicando la flecha roja es de que estos tres solutos, estos dos solutos, o estos dos partículas, que es el sodio y el cloruro, se llegan a reabsorber en un 65%. Esto, acuérdense, acompañado del agua, porque como se los dijo Emanuel, sodio y agua son mejores amigos. Por lo tanto, también esto es pregunta, 65% de las concentraciones de sodio y cloruro se llegan a absorber hacia la circulación a nivel del túbulo proximal. ¿Ok? Otra cosa aquí también, glucosa y aminoácidos se absorben por completo, no pueden estar pasando como tal a la orina. Sin embargo, aquí sucede lo siguiente, derivado de la circulación y del metabolismo, va a tomarse para mantener el medio isotónico en este túbulo proximal, se van a tomar estos otros productos de desecho o estos otros metabolitos. ¿Para qué? Para secretarlos, perdón. Esto es lo que indica la flecha azul, que yo estoy secretando los iones a nivel del túbulo proximal. ¿Ok? Entonces, aquí, grosso modo, 65% de cloruro de sodio se absorbe junto con agua. Característica del líquido es isotónico, ¿ok? Aquí como tal se favorece el mantenimiento del pH también por la secreción de hidrogeniones, ¿ok? Entonces, la función del líquido del túbulo proximal como tal es conserva las sustancias necesarias. Esa es la función general de lo que va a permitir nuestro túbulo proximal, ¿ok? Ahora, acuérdense otra cosa, aquí en el túbulo proximal no está cambiando como tal no está cambiando tan mayúscula o tan bruscamente el filtrado glomerular, ¿ok? Entonces, esto es lo que sucede. ¡Ojo! Ay, Dios santo. A ver, esperen un poquito. A ver, una cosa que no sé, Manuel, si esto se los llegaron a preguntar a ustedes en su departamental, pero a mí sí. A nosotros nos llegaron a preguntar diuréticos, ¿dónde actúan? El libro El Guyton creo que sí lo menciona, sí menciona sobre el capítulo de los diuréticos. Por eso ese circulito azul que está ahí se refiere a dónde están actuando, a qué nivel. Entonces, la acetazolamida y la dicloferamida actúan a nivel del túbulo proximal. Ojo, de todos los diuréticos que existen, estos ya no son tan utilizados, los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Recuerden que los diuréticos son, por lo regular, empleados para, por ejemplo, los hipertensos y todos estos pacientes que tienen problemas con la regulación de la presión arterial, ¿vale? Entonces, esto para que lo tengan presente por si se los llegaran a preguntar. Ahora, asa de Henle. A ver, ya estamos en las asas, ya estamos en el segmento que desciende y asciende.
A ver, nosotros tenemos una porción delgada y una porción gruesa, una rama descendente y una rama ascendente del asa de Henle. Aquí como tal, se describe que el líquido va a ser ya hiperosmótico. ¿Por qué? Porque como tal, la porción descendente se favorece a la absorción del agua, que es lo que indica. Aquí como tal se absorbe el 20% de las concentraciones de agua. Sin embargo, cuando uno cambia la localización del asa de Henle, nosotros nos damos cuenta que en el asa gruesa, aquí lo que sucede es que se absorbe hasta un 25% del sodio, del potasio y del cloruro. ¿Esto cómo se da? Por medio del cotransportador sodio, 2-cloro, potasio. Entonces, aquí como tal, en el asa gruesa, ya estamos empleando nuestro cotransportador. Sin embargo, la característica del asa descendente y del asa gruesa es de que aquí es impermeable al agua. ¿Qué quiere decir esto? Van a ver una regla. Los túbulos que descienden concentran la orina. Los túbulos que ascienden diluyen a la orina. ¿Por qué? Porque los que ascienden son impermeables al agua. Por lo tanto, a mayor cantidad de agua, una orina más diluyente. ¿Ok? Aquí como tal hay una familia que se llama, que estos son los diuréticos más empleados en los pacientes hipertensos, los diuréticos de asa o también para las personas que están edematizadas en algunos contextos clínicos. Por ejemplo, como puede ser la furosemida, este es el más famoso, este lo van a escuchar en cualquier lugar, y la bumetamida, un diurético de segunda elección de la familia de los diuréticos de asa. Pero el más usado es la furosemida. Este diurético lo van a escuchar en urgencias, en unidades de cuidados intensivos, en medicina interna, en cualquier lugar. Es uno de los diuréticos más accesibles, de hecho, a los pacientes, ¿vale? ¿Les quedó grosso modo, les quedó bien explicado, les quedó bien entendido esto de los asa de Henle y el túbulo proximal? Sí. Ok, entonces recuerden, si estamos hablando de la porción descendente, aquí el líquido es hiperosmótico, ¿vale? Ahora bien, ya el túbulo distal confiere otras propiedades de absorción y de secreción. Nosotros tenemos un primer segmento y tenemos un segundo segmento. El segundo segmento, si ustedes se fijan, es el más complejo. Aquí como tal solamente ocurre la absorción del 5% de cloruro de sodio por medio de un cotransportador. A final de cuentas, cada partícula osmótica tiene su transportador selectivo. Aquí como tal, disculpen que me escuche ronco. Aquí como tal, en el segmento ascendente, el líquido es hipotónico. ¿Por qué? Porque como tal ya se han absorbido las partículas osmóticamente activas y estamos dejando mucha agua. Acuérdense, los segmentos que suben son diluyentes, ¿ok? Sin embargo, se están secretando activamente hidrogeniones para mantener el pH de la solución. Esto es en función del primer segmento. El segundo segmento lo que sucede es de que absorbe al sodio y al agua propiamente por medio de las células principales. Sin embargo, este paso de sodio y de agua lo que va a acoplar es una molécula de potasio hacia el segundo segmento del túbulo distal a nivel de la luz. Sucede aquí que de hecho el túbulo distal se describe que es impermeable al agua y aquí, por ejemplo, en el segundo segmento también lo que sucede es lo siguiente. Constantemente se están intercambiando el potasio con los hidrogeniones. Esto para mantener el pH ya de lo que va a ser la orina a nivel del túbulo colector, ¿ok? Por lo tanto, aquí lo que indica es lo siguiente, es que por medio de una bomba acoplada a un sistema acoplado, se está absorbiendo tanto el potasio y se está secretando a los hidrogeniones. Sin embargo, el fenómeno compensatorio para esta secreción de hidrogeniones, de potasio, de hidrogeniones, de iones hidrógeno, es que las células intercaladas van a tomar el pH, van a tomar el bicarbonato y lo van a secretar.
a la porción descendente del túbulo distal. Esto para compensar lo que está pasando aquí arribita. Entonces, esto es lo que sucede a final de cuentas con las partículas osmóticamente activas. Es lo que a final de cuentas mantiene la integridad del pH. Y aquí hay otra familia que se llama diuréticos tiacídicos, la clorotiazida, hidroclorotiazida, ay, se me fue el nombre del otro, el tercero. Bueno, estos diuréticos también ustedes ya los han escuchado o los van a escuchar muy seguido con sus abuelitos, abuelitas, pacientes adultos mayores o con los pacientes que lleguen a los servicios de urgencia porque son hipertensos. Estos a final de cuentas actúan a nivel del túbulo distal, ¿vale? Entonces, ya vieron cómo es el mecanismo de transporte, el mecanismo de absorción y de secreción. Ahora, chicos, el túbulo colector. El túbulo colector, a ver, déjenme, cierto. El segmento diluyente. ¿Por qué es un segmento diluyente? Si les llegan a preguntar esto, por favor, grábenselo. El segmento diluyente, a final de cuentas, se le atribuye porque es impermeable al agua. ¿Ok? Esto quiere decir que no se está absorbiendo el agua a la circulación y que se está aquí dejando para que llegue de manera semi-íntegra al túbulo colector, ¿vale? Ahora, el túbulo colector como tal, en las células intercaladas va a mantener todavía constantemente la secreción de bicarbonato hacia la luz tubular y lo que va a aumentar es la absorción de sodio y de agua. Sin embargo, ojo, pregunta de DEPA, ¿dónde actúa la aldosterona y la antidiurética? También a nivel de los túbulos colectores. Porque al momento de actuar a nivel de los túbulos colectores, lo que provee la antidiurética es menor absorción de, más bien, ay, se me fue. Como tal, la antidiurética lo que va a generar es, si actúa a nivel del túbulo conector, favorece la absorción de agua, por lo tanto, no se va a estar perdiendo tanta agua en la orina. Esto va a determinar que si se está produciendo hormona antidiurética, vamos a producir, a ver, si produzco mucha antidiurética, ¿producimos una orina concentrada o diluida? Concentrada. Exactamente, Juvencio, concentrada. ¿Por qué? Porque como tal, estás dejando el montón de iones a nivel de la luz y toda el agua como tal la estás absorbiendo. Si su pregunta es, oye, pero ¿cómo se absorbe también el agua? Hay unos canales, de hecho, en las células intercaladas o a nivel de todos los túbulos que se llaman acuaporinas. Las acuaporinas son poros de membrana, a final de cuentas, derivados de complejos proteicos que lo que generan es el paso de manera